Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 26 de julio, sábado de la semana 16 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura del libro del Éxodo, leemos el capítulo 24, versículos 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que mande el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Este es un momento importantísimo en la historia de Israel porque es cuando se conforma verdaderamente lo que conocemos como el pueblo de Israel. Hasta este momento, para hablar con propiedad, se habla de los hijos de Israel. ¿Por qué la diferencia entre los hijos de Israel y el pueblo de Israel? Porque esos hijos de Israel se conforman a través de esta alianza como el pueblo de Dios, como el pueblo que Dios ha escogido, pero lo escoge realizando con ellos una alianza, la cual ellos se comprometen a cumplir. ¿Qué ha sucedido? Moisés ha subido al monte Sinaí y ha bajado. Sabemos que antes de esto ocurre toda esa escena penosa en la cual los hijos de Israel entran en desesperación porque Moisés demoraba en bajar. Y entonces han comenzado a adorar ese becerro de oro. Una vez pasado este momento, Moisés refiere al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Primera vez entonces que el pueblo dice: haremos todo lo que dice el Señor. Y viene entonces un acto solemne, un acto a través del cual se va a sellar esa alianza. En primer lugar, Moisés pone por escrito las palabras del Señor. Este poner por escrito, ¿qué significa? Significa efectivamente que no es cualquier cosa. No son palabras dichas al viento, sino que se escriben. ¿Se escriben para qué? Para que quede constancia de ellas. Es importantísimo esto. Importantísimo porque se ve que ya hay una conformación de una sociedad organizada que se estructura como un verdadero pueblo. Podemos comparar esto
con lo que vemos en las naciones actualmente, cuando se conforman de acuerdo a una constitución, se conforman de acuerdo a una ley. Cuando no hay una constitución, cuando no hay una ley, propiamente no hablamos de una nación, de una república, de un estado. Ahora estamos hablando de esto. Israel ha dejado de ser simplemente esos hijos de Abraham, esos hijos de Isaac, esos hijos de Jacob, esos hijos de Israel, para pasar a convertirse en un pueblo. Y el primer acto de esto es sentarlo, ponerlo por escrito. Se levanta temprano Moisés y construye un altar al pie del monte, y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Mira con este signo, con este gesto, qué es lo que se está haciendo, involucrando a todos los hijos de Israel, que se dividían en 12 tribus. ¿De acuerdo a qué eran estas 12 tribus? A los 12 hijos de Jacob. Y entonces las 12 tribus están representadas. No es una cuestión de unos o de otros, sino de todos. Manda a los jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Sacrificios pacíficos. Uno podría pensar, pero se está ofreciendo un sacrificio de inmolar novillos, ¿sí? Delante de muchas culturas donde el sacrificio que se ofrecía era un sacrificio humano, esto es un sacrificio pacífico. No es un sacrificio de derramamiento de sangre humana y no surge en la guerra. Ellos ya no se encuentran en guerra, ya no se encuentran perseguidos por el ejército de Egipto, están en completa libertad y entonces ofrecen esos sacrificios y Moisés toma, y aquí llegamos a la parte más importante, toma la mitad de la sangre y la pone en vasijas y derrama sobre el altar la otra mitad. Toma el libro de la alianza y lo lee, de tal modo que el pueblo puede escuchar lo que se le está proponiendo, escuchar cuáles van a ser los mandatos y las leyes que van a tener que obedecer. No es que se les impone, sino que se les da a conocer. ¿Y qué responde el pueblo? Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Y entonces Moisés roció al pueblo con la sangre. Esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con ustedes. Inmediatamente en este signo, nosotros nos ubicamos en la última cena. ¿Por qué? Porque escuchamos exactamente las mismas palabras. Nuestro Señor Jesucristo, al pasarles el cáliz a los 12 que cenaban con él esa cena de Pascua, esa que es la última cena del Señor, pero que se convierte en la primera misa, ocupa las mismas palabras. Esta es la sangre de la nueva alianza. Fíjate qué importante. Todo ese signo de la sangre, ¿dónde ha empezado? Ha empezado el día de la Pascua. Ha empezado cuando se sacrificó ese cordero que no tenía que tener mancha, que tenía que ser joven, que tenía que ser sin defectos. Y se roció con la sangre de ese cordero las puertas, los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas en Egipto. Ahora esa sangre del sacrificio sella ya la alianza con ese que está aceptando ser el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Y lógicamente en la nueva alianza, esa sangre del Cordero de Dios va a constituir esa conformación de la nueva alianza. Pero fíjate cuál es el punto importante. El pueblo ha respondido. El pueblo ha sido rociado por la sangre de los sacrificios. Han aceptado.
¿Cómo participo yo de la nueva alianza? Ah, no, yo participo de modo automático de la nueva alianza. No, yo tengo que ser rociado con la sangre del Cordero de Dios. ¿Y cómo soy rociado con la sangre del Cordero de Dios? Comulgando, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando nosotros recibimos la comunión y la recibimos por mi voluntad, porque no puede ser de otra manera, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que yo acepto pertenecer a la nueva alianza. Significa que estoy entrando en esa alianza, perteneciendo a la alianza, siendo partícipe de ella, no por obligación, sino porque yo mismo tomo esa decisión. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle a su amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Palabra del Señor. Nos topamos con la primera parábola del reino que nos ofrece el Evangelio de San Mateo, y es una parábola tremendamente profunda, porque lo que nos hace es plantearnos una de las grandes preguntas, una de las preguntas más difíciles también de contestar. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué tenemos que vernos enfrentados al mal? Lo que ha hecho esta parábola es darnos la respuesta. Fíjate cómo el Señor empieza: el reino de los cielos se parece. Es decir, va a utilizar una comparación. Como toda comparación, va a ser limitada en su capacidad de comparar, porque es simplemente una comparación que nos permite adentrarnos en lo que se quiere explicar, que nos permite adentrarnos en esa realidad, pero que no va a abarcar la totalidad de esa realidad. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿A dónde tiene que ir nuestra mente con esta primera expresión? Al libro del Génesis, en el momento de la creación, donde podemos ver cómo el Señor va expresando que lo que ha hecho es bueno. Al final de cada día de la creación, ¿qué es lo que encontramos? Justamente esta expresión: y vio Dios que aquello que había hecho era bueno. Y esto se fortifica en la creación del hombre y de la mujer, donde el Señor ya no dice que era bueno, sino que era muy bueno. Por tanto, el punto de partida es: la creación es buena. Todo lo que ha creado Dios es bueno. Y entonces, ¿de dónde sale la maldad? Y continuamos en la parábola. Sembró buena semilla, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. No es Dios quien ha creado el mal. Dios ha creado y ha creado todo en bondad. Pero en esa creación ha permitido la libertad. La libertad, en primer lugar, a los ángeles, y por eso existen los demonios.
Porque los demonios, ¿quiénes son? Ángeles que han rechazado al Señor. Ángeles que han decidido en libertad odiar a Dios. Y al odiar a Dios, odian toda la creación de Dios. Y en esa creación de Dios, en su cúspide está el hombre y la mujer. Estamos los seres humanos. Por tanto, tiene un odio particular hacia nosotros. Ese demonio es el que ha tentado al hombre, hombre que también fue creado en libertad y que ha decidido anteponerse a sí mismo a Dios. Porque esto es el pecado original. El pecado original es el deseo de ser mi propio Dios. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué tipo de pecado es el pecado original? El pecado de idolatría. El pecado original es en el fondo un pecado de idolatría, al cual podemos siempre apuntar en todos los pecados, pero lógicamente cuando nosotros vemos que la mujer vio que era bueno y pensó, esto me va a hacer bien, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, mi opinión, mi pensamiento, mi parecer es más grande que la palabra de Dios, que lo que Dios me ha dicho. A mí me parece que está bien. Yo no tengo por qué escuchar a Dios, si tengo mi propia opinión. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ponerse por delante de Dios, la mujer y el hombre, que cometen el mismo pecado. Este es el origen del mal. El origen del mal viene de ahí. Ahora viene la segunda parte donde nos explica la segunda pregunta fundamental. ¿Por qué existe el mal? Esta es la primera pregunta. Ya lo sabemos, el mal existe no por la acción de Dios, sino por esa libertad que le ha dado a sus criaturas. Muy bien, pero ¿y entonces por qué Dios no destruye todo lo malo? ¿Por qué no elimina a toda la gente mala de este mundo? ¿Por qué no elimina todos los males que tenemos y que tenemos que enfrentar a diario? Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿acaso no sembraste semilla buena? ¿De dónde ha salido la cizaña? Y el amo les respondió, seguramente un enemigo mío. Bueno, entonces vayamos a arrancarla. El primer pensamiento, el pensamiento más sencillo, eliminemos el mal, eliminemos por tanto a los malos, eliminemos a todo aquel que haga mal en este mundo. ¿Cuál es la respuesta que da el Señor? ¿Cuál es la respuesta que da Dios? No. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos. Dejen que en el mundo esté mezclado el bien y el mal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar el mal? Fíjate lo importante que es entender la profundidad de esto, porque el Señor quiere dar la oportunidad de que no se confunda al malo con el bueno o al bueno por malo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que el Señor arrancara de este mundo a los malos. ¿Quiénes son los malos? Ah, no, pero un asesino, un no sé qué, un no sé cuánto. Ok. ¿Esa persona tiene imposibilidad de convertirse? ¿Tiene imposibilidad de cambiar? Es impresionante cómo hay personas que piensan así. No, pero ese no va a cambiar nunca. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo puedes conocer el futuro de esa persona? ¿Acaso no te has enfrentado a casos tan hermosos de conversión? Pero además, tú y yo, ¿bajo qué categoría estaríamos? ¿Estaríamos dentro de los buenos o dentro de los malos? ¿Porque acaso tú y yo no hemos pecado? ¿Acaso no hemos cometido errores?
Y el Señor permite el mal siempre dando la oportunidad a cada uno de nosotros para la conversión. Cuando una persona pregunta entonces, ¿pero por qué existe el mal? Justamente para tener la oportunidad de convertirnos, para tener la oportunidad constante de convertirnos, para que nuestra vida no se selle en un día ni en una acción, sino que tengamos la vida que el Señor ha dispuesto que tengamos. ¿Para qué? Para podernos convertir, para poder mejorar, para ser verdaderamente buen trigo para el Señor. Pero es que a mí no me parece justo. Tranquilo, ya llegará el día del juicio y se separará la cizaña que será quemada. Y el grano de trigo será almacenado en el granero del Señor. Qué bella imagen, ¿no? El grano almacenado en el granero del Señor. Yo quiero ser ese grano de trigo almacenado por toda la eternidad en el granero del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.